para poder soltarlo, tiene que supuestamente dar que 16,000 pesos. Y ahora supuestamente que con 15,000 pesos que te dan el carnet y no te agarran y lo están montando con tu y carnet. Si Luis Abinader no se aprieta la correa como verdaderamente manda, todo y su gabinete se lo va a llevar el diablo, van a perecer, como muchos han perecido, que nada más ha quedado la historia del presidente, pero al final de la jornada no han dejado un legado como verdaderamente ha tenido que ser dentro del orden del Señor, porque la Biblia dice que Dios quita reyes, pone reyes. Entonces, Luis Abinader como cabeza, como Dios lo ha puesto en este país, tiene que tomar carta en el asunto de que si lo van a agarrar, no pueden tomarle dinero, no pueden, es un abuso, lo están hasta despojando. Escuché a una persona que dijo que se están metiendo hasta la casa, lo están sacando, con todo, no tienen que ver de que niño recién nacido, de que mujer, de que dio a luz ayer, de que tiene cesárea, que tiene puntos, los mismos puntos ellos le tiran tiros. En el mundo espiritual, ellos desaparecen todos, porque ellos lo que están es bajo una mafia, bajo una diablura satánica del mismo diablo, cometiendo una injusticia con los haitianos. Yo sé que hay haitianos que no han andado dentro del orden de lo que verdaderamente corresponde andar, pero no todos están bajo ese desorden. ¿Me pueden entender? Hay haitianos que verdaderamente no merecen tratarlo de esa manera, ninguno, porque todos somos iguales delante de Dios. Dios no viene a buscar de que haitiano, chino, no viene a buscar de que arameo, no viene a buscar de que japonés, no viene a buscar de que inglés, no viene a buscar de que supuestamente de que todo tipo de raza. No. Él viene a buscar un solo pueblo, un pueblo que sea redimido con